amigos del YouTube, abordando aspectos varios de la supervivencia. Me gustaría hablar de cómo configuro los campamentos y cómo configurar un campamento. La configuración de un campamento de bushcraft y de supervivencia va a depender de varias cosas, como siendo cuáles son mis prioridades en ese momento de montar el campamento, qué horario llego al campamento, al lugar del campamento, si llevo agua, si hay disponibilidad de agua en ese lugar, cómo es la geografía del lugar, el tiempo y el clima del momento del campamento, qué materiales dispongo para montar un refugio y qué materiales dispongo, por último, para hacer el fuego. Con respecto al horario, si llego a primera hora de la mañana, voy a tener más tiempo para montar el refugio, para hacer el fuego, para recolectar agua. Si llego de noche, mi prioridad en ese momento, o si está lloviendo, por ejemplo, mi prioridad en ese momento va a ser montar el refugio. Entonces el horario en que lleguemos al local del campamento incide mucho sobre cuál va a ser nuestra prioridad. Otra cosa importante, si llevo agua o no. El agua, siguiendo siempre la regla de los 3S de la supervivencia, el agua siempre va a ser la prioridad. Entonces, si no llevo agua, lo primero que debo de hacer es encontrar y potabilizar agua. Eso antes de montar un refugio, antes de encender un fuego, antes de cualquier otra cosa. Si el problema del agua ya está resuelto, entonces me voy a dedicar a montar el refugio en segundo lugar. El tipo de refugio que vaya a montar depende mucho de la geografía del lugar y del tiempo y el clima. En un lugar montañoso va a ser diferente el tipo de refugio que pueda montar, por ejemplo, en una pradera o en un lugar de bosques. Para otro tipo de refugio. Por ejemplo, en una pradera abierta, uno de los refugios más ideales es una carpa iglú. En un lugar montañoso, a veces se puede usar rocas o pendientes de las propias rocas o pequeñas grutas para montar ahí con ayuda de algún toldo, algún nylon o algo parecido, montar un refugio. En un lugar boscoso, una hamaca paraguaya, una red militar o un refugio tipo cama del monte suspendido entre árboles sería lo más ideal. También, como decía antes, el tiempo y el clima influyen mucho en el tipo de refugio. Como ustedes sabrán, una cosa es el tiempo, otra cosa es el clima. Son dos cosas diferentes, aunque parecen iguales. El clima es el tipo de tiempo que hace durante la mayor parte del año en aquella región. Por ejemplo, hay climas polares, hay climas desérticos, hay climas tropicales, hay climas subtropicales. El tiempo depende mucho de la estación del año y del estado del cielo en aquel momento
en aquel día, en aquellas horas. Por ejemplo, hay estaciones de invierno en que el tipo de refugio que vayamos a montar es uno. En el verano puede ser otro. En climas desérticos, un tipo de refugio. En climas polares, otro tipo. En climas tropicales, otro tipo. Cuando está lloviendo, un tipo de refugio. Cuando hace frío, otro tipo de refugio. Cuando hace mucho calor, otro tipo de refugio. Dependiendo de la estación del año y el tiempo, es más conveniente uno u otro. También el refugio depende mucho del material con que contamos en el momento para poder montarlo. Yo acostumbro decir que hay tres tipos de refugio principales: los con materiales artificiales, por ejemplo una carpa, una tienda de campaña, una tienda iglú o una tienda canadiense. Eso es un refugio totalmente artificial. Hay refugios mixtos que se pueden usar como un toldo o una lona para hacer la cobertura y la parte de abajo hacerla con madera, palos, hojarascas, hojas de árboles. Eso es un refugio mixto. Y hay refugios que son totalmente naturales, donde tanto el techo como las laterales y la parte de abajo son solo hechos con materiales que se extraen directamente de la naturaleza. Así como también hay refugios naturales que podemos decir, como por ejemplo una gruta, una pendiente en una roca. Eso también son refugios naturales, totalmente naturales. O una cama del monte donde se utilicen únicamente materiales extraídos directamente de la naturaleza, incluso el techo hecho de hojas o de pajas o de algún otro material como casca de árboles que se puede utilizar para protegernos. Y por último, con respecto al fuego, va a depender mucho del tipo de material que tengamos para iniciar el fuego y para continuar el fuego. Así como también depende del clima y del tiempo. Si está lloviendo, lo mejor que se puede hacer es una cobertura con una lona y debajo de esa cobertura un pequeño altar de fuego y el fuego sobre ese, recubierto de barro sobre ese altar de fuego. Si está ventando mucho y además es un lugar donde hay peligro de incendio forestal, está muy seco, es en el verano, lo más indicado sería un fuego Dakota. Desde luego, no solo depende del tiempo y del clima el fuego o la hoguera que vayamos a hacer, también depende del tipo de material que encontremos en ese lugar. Hay lugares donde el tipo de leña no es apta para fuego o no es muy apta para el fuego. Entonces hay la prohibición incluso de prender fuego. Entonces tenemos que apelar para otro tipo de fuego. Al tipo de iniciación de fuego, esto depende bastante también del gusto del campamentista, de qué tipo de fuego queramos experimentar en aquel momento. Si va a ser un fuego por reflexión, utilizando por ejemplo una lente de una lupa, o un fuego por percusión entre un metal y una piedra, un mineral que contenga cuarzo, por ejemplo, o entre dos piedras, o si va a ser un fuego por fricción, y si va a ser un fuego por fricción, sobre qué tipo de fuego por fricción va a ser, depende mucho también del nivel de conocimiento, de la experiencia y la práctica del que vaya a acampar. Si va a ser un fuego por fricción utilizando el sistema de bowl drill, que es arco y broca, o hand drill, que es mano y broca, o alguna otra variante, que existen varias otras variantes para prender fuego por fricción, o si de repente queremos prender un tipo de fuego no convencional, pero también no primitivo, como puede ser con baterías de celular, con pilas, con baterías, o un fuego por reacción química, ¿tá?
o si queremos simplemente, y si nos permite el tiempo y el clima, prenderlo por un medio convencional como es un fósforo con vaselina y con parafina o un yesquero. Estas son algunas indicaciones, un poco de todo, ¿no? Hablando un poco de todo sobre bushcraft y supervivencia, y desde luego está abierta la discusión y a la discordancia de quien quiera en cualquier uno de los puntos que aquí toqué. Hasta la próxima, amigos.